Buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el sistemas de competencia. El grupo está conformado por Pedro Nicolás Trujillo, Pauel Sebastián Ortiz, Anderson Elian León, José David Ibáñez y quien les habla, Jair Alberto Vázquez Rojas. A continuación vamos a hablar sobre el sistema suizo. El sistema suizo fue creado en 1895 en Zurich por el doctor Julius Müller. Este sistema de eliminación se puede utilizar tanto para grupos pares o impares de oponentes. Dentro del proceso del sistema suizo encontramos que cuando hay casos impares se da al oponente que queda sin oponente, se le da un bye, siempre hay una claridad de rondas desde el inicio. El emparejamiento es con igualdad de puntos, tanto por arriba como por abajo, y una persona no se enfrenta dos veces con el mismo oponente. A grandes rasgos, se utiliza un logaritmo para definir qué cantidad de rondas se van a desarrollar dentro del marco del sistema. Adicionalmente, el sistema suizo se crea con la necesidad de crear como un equilibrio entre fuerzas y permitir que dentro del mismo torneo hayan deportistas élites como amateurs. Se creó bajo un modelo de torneos cortos. Los deportes que más utilizan, o bueno, el deporte que más utiliza el sistema es el ajedrez. Se creó bajo este deporte, pero ya hay otros deportes que vienen practicando este sistema, como el bridge, las damas, el scrabble y el tenis de mesa, que lo utilizó recientemente. A continuación, continuarán mis compañeros más a profundidad en la explicación del sistema. Buen día, les voy a explicar en qué consiste el sistema suizo en los torneos. Bueno, este sistema es un método sencillo para organizar torneos o enfrentamientos, torneos de ajedrez alrededor del mundo. Y pues también se puede aplicar a otros deportes, pero pues principalmente es para el ajedrez. Entre las bondades de este sistema se encuentran las siguientes. Con relativamente pocas partidas permite organizar torneos para gran cantidad de jugadores. Si el total de participantes es par, todos juegan la misma cantidad de partidas. Si el número es impar, habrá una persona distinta en descanso en cada ronda. Dos jugadores se enfrentan entre sí solamente una vez durante el torneo. Los jugadores de alto nivel se enfrentan entre sí más o menos en las últimas rondas, ya que se van sumando los puntos que van adquiriendo durante el torneo para así escoger un ganador. El ganador se obtiene al totalizar los puntos que haya conseguido y pues el resultado más alto será el vencedor. Una partida ganada representa un punto, una derrota significa 0 puntos y un empate otorga medio punto al participante. Permite, permite la entrada de cualquier jugador en cualquier ronda y también permite el retiro de cualquier jugador también en cualquier ronda, ya que como estos son por puntos, pues al iniciar los torneos, una entrada o una salida de un jugador no altera el resultado final. Mediante el uso de los pareos acelerados permite manejar categorías de jugadores de un mismo torneo y mismo tiempo, y ya que esto minimiza, ya que se están jugando varias partidas al mismo tiempo. Puede controlarse manualmente o de forma automática con el uso de como un sistema computarizado. Listo, como tal, dando continuidad, encontramos en esta sección las definiciones y los conceptos que vamos a manejar en el sistema suizo, basándonos en el deporte en el cual tomamos como base, que es el Scrabble, siendo este sistema utilizado más que todo en este tipo de deportes como el ajedrez y demás, siendo el primer concepto en ronda, en el cual encontramos el conjunto de partidas simultáneas, cada una de dos jugadores. En el escalafón, en este concepto encontramos puntaje de un jugador para un torneo y recalculable al finalizar cada torneo. En pareos, este concepto, encontramos que es un conjunto de enfrentamientos individuales y válido para cada ronda. Y como concepto final, encontramos puntajes de torneo, en el cual en esta se basan
en el cual se adjudican un punto por partida ganada, medio punto por partida empatada y 0 puntos por partida perdida. Estos son los conceptos que vamos a manejar principalmente en el sistema suizo de competencia. Las reglas del sistema suizo. El sistema suizo es un método sencillo para organizar torneos o enfrentamiento de partidas entre dos jugadores. En los torneos de ajedrez es donde usualmente se utiliza este método, aunque también sirve para otros deportes. Con relativamente pocas partidas permite organizar torneos para gran cantidad de jugadores. Típicamente pues son jugadores de uno contra uno. Si el total de participantes es par, todos juegan la misma cantidad de partidas. Si el número es impar, habrá una persona distinta que estará como en un descanso durante cada ronda. Dos jugadores se enfrentan entre sí solamente una vez durante el torneo. Los jugadores de alto nivel se enfrentan entre sí en las últimas rondas del torneo. Vence el torneo aquel jugador que haya acumulado más puntos. Una partida ganada representa un punto. Una partida perdida significa 0 puntos y un empate otorga medio punto o 0,5. Permite la entrada de cualquier jugador en cualquier ronda del torneo, al igual que permite la salida del mismo durante cualquier ronda del torneo. Puede controlarse manualmente durante una ficha que se explicará más adelante. Mediante el uso de los pareos acelerados permite manejar categorías de jugadores de un mismo torneo y mismo tiempo. Esto minimiza la duración del torneo, ya que hay partidas simultáneas durante la realización de este. El número de rondas a disputar debe anunciarse de antemano. Las reglas de pareo. En general, el sistema suizo organiza a los jugadores de acuerdo a su fuerza o nivel conocido de juego de forma descendente. Divide el grupo en dos mitades y las enfrenta entre sí en la primera ronda. Luego toma a todos los jugadores que ganaron, los ordena, divide el grupo en dos mitades y las vuelve a enfrentar entre sí, haciendo lo mismo durante cada ronda. Este proceso de selección piramidal, que enfrenta jugadores con igual puntuación acumulada, se repite tantas veces como las rondas se hayan estipulado, y así posteriormente se obtendrá el ganador. Bueno, el siguiente tema es el procedimiento de pareo de cada uno de los jugadores. Entonces, pues primeramente, el director del torneo elaborará una lista de participantes adjudicando el número 1 al de mayor escalafón y los números siguientes según el orden descendente del escalafón. Los números asignados se conservarán durante todo el torneo. En caso de igualdad del escalafón, se recurrirá al orden alfabético por apellido. Los jugadores que no tengan escalafón serán adicionados al final de la lista digamos, por los puntos que hayan obtenido o por orden alfabético por apellido o por un sorteo que se realizará de forma aleatoria. El número 2 será pareado con el contendor siguiente después del N2 más 1 de la lista y así sucesivamente hasta que el último jugador de la primera mitad de la lista sea pareado con el último de la lista. Los pareos se efectuarán asignando al número 1 el contendor que se encuentre colocado en el lugar N2 más 1 de la lista, donde N es el número de participantes. Bueno, en la segunda ronda, los grupos de jugadores que tengan la misma puntuación se van a parear entre sí aplicando el procedimiento usado para la primera ronda, pero vigilando el cumplimiento cuando se aplique cualquiera de estas reglas. Entonces nunca se va a repetir durante un torneo el pareo de los mismos jugadores. Si al aplicar la regla básica de pareo a un jugador le corresponde repetir el contendor, será pareado con él inmediatamente siguiente del grupo. Si un grupo es impar, el primero de los integrantes del siguiente grupo subirá al último lugar del impar. Si el torneo o en su comienzo el total de los jugadores es impar, se otorgará el descanso al último de la tabla y se le adjudicará un punto en la ronda en que descansa. Si un jugador se retira después de ser pareado para una ronda, se otorgará un punto a su contendor, pero la partida no se contabilizará para efectos del escalafón. Y los desempates al final del torneo se van a resolver totalizando los puntos que cada jugador haya obtenido a lo largo de sus enfrentamientos.
Esto según el criterio Sonneborn-Berger. Y si el empate persiste, se resolverá totalizando los puntos Scrabble obtenidos por cada uno de ellos. Y si aún persistiera, se declarará un empate formal. Bueno, me corresponde hablar sobre las tarjetas de torneo. Cuando se organiza un torneo suizo de forma manual, sin la ayuda de un equipo de computadores o de algún software especializado, cada jugador se le asigna una tarjeta, como la que mostramos aquí en el ejemplo. Cabe resaltar que para el ejemplo nosotros escogimos el Scrabble. Bueno, tenemos que llenar el nombre del jugador, el número del jugador en el torneo asignado según su escalafón, la ronda, donde se indica el número de cada ronda del torneo, el oponente, donde se indica el número del jugador asignado como oponente en esa ronda, la salida, donde se coloca un signo más si le corresponde la salida, o un signo negativo, o sea, menos, si a uno le corresponde. Tenemos los puntos de partida, donde se muestra el 1, el 0 o el 0.5, si la partida fue ganada, perdida o empatada. Los puntos acumulados, donde se van acumulando la cantidad de puntos obtenidos hasta esa ronda en específico. Tenemos los puntos Scrabble de la partida, donde se muestra el total de puntos de Scrabble obtenidos por el jugador en esa partida. Tenemos los puntos Scrabble acumulados, donde se van acumulando la cantidad de puntos Scrabble obtenidos hasta esa ronda en específico. Tenemos la media firma conforme del jugador oponente de la respectiva partida. Y tenemos por último el CB, donde este capo se usa al final del torneo por el árbitro para aplicar el criterio de desempate. Allí se muestra la cantidad de puntos que obtuvo cada uno de los contrincantes, donde se totalizan solo los puntos que obtuvo los jugadores que fueron vencidos por el jugador específico. Generalmente se designa un grupo de 2 o 3 jugadores como árbitros y coordinadores de la aplicación del sistema suizo con las respectivas tarjetas.